Señoras y señores, en mi calidad de consejero presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales, es para mí un honor dirigirme por primera vez ante el Consejo de Derechos Humanos en nombre del Estado de Colombia, con el fin de compartirles el compromiso inquebrantable del gobierno del presidente Iván Duque con el respeto y la garantía de los derechos humanos, compromiso concebido como una política de Estado y no solo de gobierno. Señoras y señores, Colombia es un Estado social de derecho y una de las democracias más antiguas de nuestro continente. Su respeto al derecho internacional y a los derechos humanos han sido un baluarte fundamental que constata que nuestro país haya ratificado una inmensa panoplia de tratados, tanto de carácter universal como regional. Enmarcados en estas ideas, nuestro país ha tenido tres ejes centrales de su acción diplomática que están soportados en nuestro ordenamiento jurídico. En primer término, la defensa a la democracia. Para nuestro país, la noción de democracia y la idea de sociedad democrática no es solamente una práctica meramente electoral. La idea de democracia también tiene un resorte material que implica la existencia de contrapoderes, de alternatividad política, de respeto a los mecanismos contramayoritarios y de la existencia de una ciudadanía que se manifieste libremente en los espacios públicos. Allí, en esa sociedad deliberativa, se encuentra Colombia y allí se explica la acción del gobierno del presidente Iván Duque. Un segundo punto tiene que ver con el respeto irrestricto a los derechos humanos y el reconocimiento de los deberes humanos como ejes transversales en la aplicación de esos derechos. En nuestro país no solo existe una constitución política que incluyó en su parte dogmática un catálogo axiológico valorativo de los derechos, sino que su ejercicio solo puede ser explicado en el marco de la consolidación de los deberes. De ninguna manera, como lo ha recordado la jurisprudencia de las Cortes Regionales de Derechos Humanos y de nuestra Corte Constitucional, los derechos son absolutos y no deben ser ponderados y analizados conformes a las circunstancias de los casos concretos. Es allí donde los deberes encuentran su lugar y recogen el espíritu fundador de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, que fue concebida en el marco de la construcción de nuestro sistema regional en América Latina, la Organización de Estados Americanos. Debemos recordar que los derechos humanos no son un discurso o una idea solamente. Los derechos humanos son la encarnación de unos principios en las personas. Son una realidad que se materializa en las gentes y en la satisfacción de sus carencias. Pero esos derechos no llegan solamente por el camino de la igualación de una sociedad y a desmedro de la libertad. Los derechos llegan cuando la libertad existe plenamente, permitiendo que a través de ella se multiplique la riqueza y se redistribuya a quienes carecen de lo básico. Atropellar la libertad de empresa es el camino de la utopía y la miseria. Un tercer principio sobre el cual se funda la acción de Colombia es el multilateralismo. Este fundamento explica cómo nuestro país no actúa ni ha actuado nunca de forma unilateral en el marco de su historia diplomática. En todas las actuaciones, su accionar ha sido multilateral. Siempre hemos creído que el consenso por principios es la vía posible en el marco de la acción diplomática. Señor presidente, aunque son múltiples retos los que enfrentamos, quisiera hacer referencia a tres situaciones específicas en mi país. En primer lugar, Colombia rechaza y condena enérgicamente las agresiones, amenazas y homicidios de los que han sido víctimas los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia y reitera su compromiso absoluto en la protección de su vida e integridad personal y en brindar las garantías necesarias para el desarrollo de su labor. El Estado ha identificado que estos repudiables hechos están relacionados con la intensificación de la competencia
por el dominio y control de distintas economías criminales, la estabilización de los espacios en los que ejercía su influencia la guerrilla de las FARC, la expansión sin precedentes de los cultivos ilícitos, la persistente actividad de ciertos grupos criminales, así como la diversificación de intereses de criminalidad organizada. Frente a esta situación, el Gobierno Nacional desde el primer momento ha actuado con contundencia. Desde el instante en que el presidente Duque asumió el poder, el Gobierno ha establecido una política de intervención integral en los territorios a través no solo del fortalecimiento de la acción de las fuerzas militares y las fuerzas de policía, sino de la provisión de bienes públicos, salud, educación y servicios sociales, entre otros. También una estrategia de recompensa de los criminales que han asesinado a nuestros líderes, y hasta el día de hoy 5 de esos criminales han sido capturados y puestos a órdenes de las autoridades judiciales, que ya muestran tasas de esclarecimiento de más del 53%. En segundo lugar, quisiera hacer referencia al compromiso de Colombia con la paz y la implementación del acuerdo suscrito por el anterior gobierno con las FARC. Al respecto, y como ha tenido la oportunidad de manifestarlo Colombia, en el marco de las sesiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no son pocos los desafíos que hemos identificado en este aspecto. Pese a ello, el Gobierno Nacional ha venido adoptando los ajustes necesarios e implementando acciones en materia de reincorporación, así como la formulación de los programas de desarrollo con enfoque territorial para las zonas más afectadas por la violencia. Así reiteramos nuestra voluntad de implementar el acuerdo bajo el pilar de la legalidad y con una visión que permita responder a las situaciones de violencia que se presenten en nuestro territorio, garantizando los derechos de las víctimas y la sociedad en general a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Agradecemos a la comunidad internacional el respaldo que ha tenido mi país respecto a la implementación del acuerdo y reiteramos nuestro compromiso de continuar avanzando en su cumplimiento bajo el monitoreo de la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia. La violencia generada por grupos armados ilegales que hacen presencia en nuestro territorio impacta directamente en la garantía de los derechos humanos. En ese sentido, Colombia rechaza con total contundencia los recientes actos de asesinato, secuestro, extorsión y el ecocidio realizados por el grupo terrorista Ejército de Liberación Nacional ELN. Su actuar no está enmarcado en ideología alguna, ni implica la existencia de un conflicto armado interno. Los actos terroristas cometidos por este grupo implicarán la aplicación de las acciones penales respectivas, sin que pueda pensarse en matiz político alguno, ni en la aceptación de Colombia de países que protejan terroristas, violando claramente la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Señoras y señores, otro de los retos a los que se enfrenta Colombia es responder al fenómeno migratorio que se ha presentado en los últimos años. Sea esta la ocasión para hacer un llamado a cada uno de los países frente a la grave situación por la que pasa Venezuela. Colombia, como país hermano, ha actuado con total fraternidad, pero a su vez con total contundencia, para responder de manera articulada a esta situación. No es posible dar la espalda a esta evidente crisis humanitaria. Para atender este desafío al que nos enfrentamos, adoptamos una estrategia para la atención de migración desde Venezuela y hemos hecho incidencia en escenarios internacionales para impulsar una acción global frente a lo que ocurre en ese país. Sabemos de la carencia de elementos de primera necesidad como alimentos y medicinas que requiere la población en Venezuela. Por eso hemos dispuesto en la frontera de todos los aspectos logísticos y de seguridad requeridos para que la ayuda humanitaria enviada llegue a los venezolanos que tanto lo necesitan. Colombia ha respondido de forma solidaria a nuestros vecinos. Más de 1.200.000
venezolanos se encuentran en nuestro país. 1.200.000 venezolanos se encuentran en nuestro país. No existe parangón frente a ninguna crisis humanitaria que se haya presentado en el planeta, ni siquiera la situación que se presenta con el pueblo sirio en Europa. Les hemos dado la posibilidad de trabajar y en ningún momento se han cerrado los caminos migratorios. El presidente Duque ha ordenado mantener abiertas las fronteras. No las hemos cerrado. Mientras el mundo rechaza la migración con tendencias de aporofobia o xenofobia, Colombia le tiende la mano generosa a los venezolanos. Esta acción solidaria no puede ser óbice para que el mundo rechace con firmeza la dictadura del usurpador Nicolás Maduro en Venezuela. El pasado sábado, el mundo fue testigo de excepción de cómo un régimen de terror y cuya característica esencial es la violación de los derechos humanos quemó comida y medicamentos que su pueblo hambriento, famélico y enfermo lo requería. Más de 50 países han reconocido al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y espera, como lo señaló hace 2 días el Grupo de Lima, compuesto por 12 países de América, que se produzca una salida diplomática en Venezuela. Colombia es un país de formas y de respetos por el derecho internacional y, por ende, suscribió con claridad el punto 16 del comunicado del Grupo de Lima, en el sentido de reiterar que la salida de la crisis venezolana se hará a través de medios políticos y diplomáticos sin uso de la fuerza. Por ello, Colombia en este espacio se permite ya hacer un llamado a la comunidad internacional, a los organismos internacionales y al Consejo de Derechos Humanos para que rechacen de manera vehemente las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que se están cometiendo en Venezuela y adopten las acciones necesarias para garantizar la plena vigencia de los derechos en ese país. Del mismo modo, como lo señaló el Grupo de Lima, y lo reiteramos al llamado a la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, a responder a la mayor brevedad ante la situación de este país, previamente a la presentación de su informe exhaustivo en el 41 periodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Estamos convencidos que frente a situaciones como estas no es posible guardar silencio. Se requieren acciones que promuevan la transición y la convocatoria a unas elecciones libres, independientes y transparentes que cuenten con vigilancia internacional con el fin de garantizar a la mayor brevedad que en Venezuela se restablezca la democracia. Colombia no claudicará en la defensa de la democracia, de los derechos y de los deberes humanos y del multilateralismo. Muchas gracias, señor presidente.